Con el inicio de la primavera y los bruscos cambios de temperatura, muchas personas alérgicas no están pasando un buen momento de salud. Para distinguir las alergias de otras enfermedades respiratorias y así disminuir sus efectos negativos, médicos lanzan una serie de recomendaciones. Con la primavera también llega la temporada de polinización de las flores, lo cual acentúa las molestias respiratorias en las personas alérgicas. Este año, a esto se suma otro factor, la brusca variación de temperaturas entre los 10 y 30 grados en un solo día, lo cual se constituye en un ambiente ideal para que florezcan también las alergias. Eso hace también que irrite las vías respiratorias de estos pacientes que son propicios a tener este tipo de patologías, haciendo que los bronquios se contraigan y teniendo acceso de tos, de repente un poco también de rinitis alérgica, y todo eso propicia a que el paciente consulte y diga o sea, se diga que en esta época hay más cuadros alérgicos que en otras épocas. Para prevenir estos cuadros, la recomendación es el aseo de los ambientes del hogar para la eliminación de polvo y ácaros y el uso de tapabocas en el caso de los alérgicos crónicos a fin de proteger las vías respiratorias de la polución ambiental. Ventilar la casa, las alfombras, limpiar frecuentemente, dejar que entre el sol, donde hay pacientes con alergia, ¿verdad? Pero no el paciente con alergia, el paciente con alergia debe estar lejos del polvo, debe estar, sino que sobre todo esas medidas higiénicas en el domicilio, cuando hay viento fuerte, mantener las puertas cerradas para que no ingrese el polvo, porque eso durante el día el polvo se encuentra suspendido por el movimiento que hay y a la noche eso desciende cuando nosotros dormimos y ahí comienzan los cuadros de repente de tos en las criaturas y todo eso. No obstante, acudir a la consulta médica es importante para diferenciar si las molestias efectivamente corresponden a un cuadro alérgico o a otro tipo de problema respiratorio. Generalmente un paciente demuestra o se da cuenta que es alérgico al ponerse en contacto. Enseguida te dice, hay humo y a mí me empieza a chillar el pecho. O de repente huelo el ayudín o huelo algún olor fuerte y empiezo a toser, toser, toser. ¿Sí? Entonces son pequeños tics que nosotros tenemos para saber si el paciente es alérgico. Y hoy en día la ciudadanía, con la información que tiene, también ya se da cuenta de eso. Si bien en muchos casos las reacciones alérgicas se van calmando conforme suben las temperaturas, son numerosas las personas que deben recurrir a tratamientos con medicamentos, para lo cual también se recomienda la consulta médica respectiva.